muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy listos para hacer una cosita demasiado bella, demasiado espectacular, súper delicada para una princesa. Y bueno, si quieres ver cómo lo hacemos, pues acompáñame a ver cuáles fueron los materiales que usamos para esta preciosidad. Y para los materiales necesitas cartulina en rosa claro y un fucsia claro. Necesitamos cartulina dorada, estas florecitas que ya las pueden ver en otro video anterior, un nombre, vamos a utilizar cartulina escarchada o el color de tu preferencia también. Todos los colores deben combinar con la letra principal, que en este caso es la S. Necesitamos un sorbete que puede venir del color que tú desees. Yo en este caso, fíjense que los colores que tengo son estos. Entonces agarré uno unicolor y le pegué una cintica dorada de este mismo papel que fue con el que trabajamos. Necesitas una tijera afilada, silicón líquido y silicón caliente. Así que ahora acompáñame a empezar a trabajar. Paso número 1. Con el molde que yo te voy a dar y la fuente, tú vas a sacar tu letra favorita. Le vamos a hacer una letra principal, que en este caso es la S dorada. Le vamos a colocar una rosada bebé y por debajo le vamos a colocar otra capa de un fucsia o rosado oscuro, como ustedes quieran. Y vamos a necesitar nuestro palito de altura, pues para poder sostener ese cake topper. Para darle altura, ya yo utilizo mis taquitos, que ya yo los he puesto en otros videos. Si no sabes cómo hacerlo, pues pincha aquí en la pantalla y vas a ir al link donde te vamos a explicar. Fíjense que ya yo estoy utilizando los colores de la cartulina que va por debajo, o pudieran utilizar el mismo rosado, pero que todo combine de manera que esos taquitos se vean lo menos posible. Entonces ahora vamos a proceder a pegar nuestras S y a colocar nuestro palito de altura. Y una vez que ya tenemos, ¡tarán!, puesto, hemos pegado nuestra S y hemos puesto nuestro palito de altura, ahora simplemente vamos a decorar. ¿Cómo vamos a decorar? Bueno, ya yo tengo unas florecitas previamente hechas. Si quieres aprender a hacerlas, fácil. Ve el link que aparece en pantalla y allí vas a ver paso a paso cómo hacerlas. Yo hice 3 diferentes. Coloqué el nombre, que en este caso es Sofía. Y corté unas hojitas que también aparecen en el video de las florecitas. Y adicional a este video sí va a salir después del cake topper. Fíjense esta cuchura que yo hice. Ahorita vamos a empezar a trabajar con todo lo que es miniatura. Esto le da un toque espectacular a nuestro cake topper. Vamos a posicionar nuestras flores, cómo van a ir, y vamos a proceder a pegar. Así que acompáñame para que veas cómo hacemos esta cosita tan bella, tan fácil y rápido. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Fíjate lo fácil y rápido que es. Yo en esta oportunidad no voy a pegar el nombre porque este cake topper lo vamos a rifar en mi cuenta de Instagram. Si tu nene tiene otro nombre, pues no hay ningún inconveniente. Nosotros te lo vamos a personalizar. Vamos a dar las reglas de ese regalito por Instagram, así que debes estar pendiente. Pero mira lo bello y lo lindo que queda. Y le puedes colocar el nombre, la inicial que quieras. Si es M y la nene se llama Mía, pues colocamos la inicial M y el nombre Mía. ¿Te gustó? Fácil y rápido. Recuerda suscribirte si te gustó el video, darle manito arriba y coméntanos. Puedes dejarnos el comentario que quieras y con todo gusto nosotros te respondemos. Y si quieres la fuente y todo el material, todos los patrones con los que trabajamos, pues simple, déjanos tu email o en la cajita de descripción también puedes descargar el patrón.
Te mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Chao.